Hola, saludos cordiales, les habla Jonathan Ramírez y en esta oportunidad vengo a traerles algunos conceptos básicos y fundamentales dentro de lo que respecta a la ética y la responsabilidad social. Soy estudiante de la maestría en gerencia de empresas agropecuarias de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús María Semprún en Venezuela. Y cuando nosotros evaluamos las posibilidades de acción gerencial dentro de las organizaciones, hay un conjunto de elementos y de aspectos cognitivos que debemos tomar en cuenta, que debemos conocer muy bien para poder ejecutar acciones verdaderamente eficientes y que vayan cónsonas con los objetivos empresariales. En este caso, traigo a cotación los primeros seis elementos de carácter cognitivo y conceptual que tienen que ver más con el ámbito de la propia gestión empresarial, de lo que tiene que ver con la gerencia y con el ámbito que envuelve la parte profesional dentro de las organizaciones. Tenemos seis términos, su conceptualización y los autores, los cuales están expresados en esta matriz. Y en primer lugar tenemos lo que respecta a la administración, que puede ser entendida como una ciencia y un arte donde se aplican técnicas y principios en acciones de planear, organizar, dirigir y controlar el cuidado de sus propios bienes o los bienes de otros. Esto según el diccionario de la Real Academia Española y también eh, según Ramírez en el año 2022. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que administrar es un proceso que lleva inmerso una actitud científica, pero también una actitud artística, donde quien desempeña el arte de administrar es capaz de crear, es capaz de establecer condiciones necesarias para lograr lo que quiere lograr. Y en este caso lo hace a través de un proceso que es el proceso de la planeación, la organización, la dirección de equipos de trabajo y el control, evaluación o monitoreo de los resultados obtenidos de esas acciones. Por otra parte, la gerencia tiene que ver con el uso y la administración de recursos para generar provecho y bienestar en la sociedad. Es decir, que va un poco, el término gerencia, aunque en términos generales pudiesen ser muy parecidos o pudiesen ser sinónimos, lo que es la administración, la gerencia y la gestión, eh, tienen algunas diferenciaciones que hacen que el concepto en sí pueda trascender, que el concepto en sí pueda evolucionar. Y al respecto de la gerencia, entonces, complementa a la administración, pero le agrega además que su fin es realmente obtener un provecho y un bienestar como consecuencia de aplicar esas normas o esos procesos administrativos. Es decir, que no se limita únicamente eh, a hacer las cosas de forma mecánica, sino que además persigue realmente un fin que le pueda generar provecho y de eso se trata la gerencia. Ese uso de esos recursos, ese uso de esos elementos o herramientas que puedan ser capaces de generar un provecho significativo o un bienestar. Y al respecto de la gestión, está referido a la toma de decisiones, la iniciación y la puesta en marcha de acciones organizacionales eficientes. Es un empuje para el desarrollo eficiente de los objetivos. Esto según Correa en el año 2011. Y vemos cómo administración, gerencia y gestión son similares. Y en este caso, la gestión se diferencia porque es como esa acción de empujar algo que ya está con carácter gerencial, algo que ya está establecido o que está creado con un proceso de administración, pero que yo lo puedo
le puedo dar un valor agregado, le puedo dar ese empuje para que pueda desarrollarse. Entonces allí donde entra un papel en una acción fundamental y con un papel importante y preponderante el aspecto de la gestión, porque me atrevería yo a decir que la gestión es como esa etapa superior de lo que es la administración y la gerencia. Entonces, cuando realmente un gerente gestiona, es cuando ese gerente toma una posición verdaderamente activa ante unas situaciones o ante unas circunstancias en un momento y, y en un tiempo determinado. Para definir profesional, podemos decir, según palabras de Hawes y Corvalán, en el año 2005, y también apoyados en el diccionario de la Real Academia Española, que ser profesional es ejercer una profesión de manera relevante. Es un agente con características y competencias distintivas para ejercer una tarea correctamente. Entonces, cuando se dice que una persona es un profesional en lo que hace, independientemente de las tareas que desempeñe, eh, no necesariamente cuando hablamos de profesional hablamos de gerente. Hay gerentes que no son profesionales. También cuando hablamos de un profesional podemos hablar de un carpintero, de un deportista. Por eso hay deportistas de alto rendimiento, por eso hay deportistas a nivel profesional. Y es específicamente por eso, porque lo estándar se diferencia de lo profesional cuando esos agentes pueden lograr alcanzar un nivel tan alto que pueden adquirir competencias distintivas que les hacen ejercer sus profesiones o las actividades a las que se dedican de una forma correcta y de una forma relevante. Entonces, en ese sentido, podemos decir que alguien es profesional o que una actividad se ha hecho profesionalmente. Cuando hablamos de conflictos de intereses, esto está referido a circunstancias o situaciones de controversia, tanto individual o colectiva, que afectan negativamente las acciones organizacionales. Todas las organizaciones están conformadas por personas, por individuos. Y por supuesto, en esa dinámica empresarial, en esa dinámica organizacional, en esa interacción entre los elementos que intervienen dentro del sistema de las organizaciones, hablando específicamente de elementos con carácter humano, de personas, pues siempre se generan conflictos, siempre se generan eh, desórdenes, se generan ambientes de entropía y básicamente a eso es que hace referencia el término de conflictos de intereses, porque las personas actúan a través de intereses y dentro de las organizaciones, a pesar de que el objetivo sea el mismo, los intereses no necesariamente son los mismos. Hay personas que van a trabajar por el interés económico, hay personas que van a realizar una actividad por un interés social, por un interés espiritual. Y bueno, cada uno de esos intereses va a generar unas condiciones diferentes, unos paradigmas diferentes, unas formas distintas de ver los procesos organizacionales y eso va a generar sin duda conflictos. En cuanto al civismo, podemos decir que es un comportamiento respetuoso de un ciudadano con las normas de convivencia, tolerancia y respeto en el ejercicio de las libertades y los derechos de todos. Entonces, el civismo es simplemente que a pesar de que usted como ser humano, como ciudadano, tenga libertades y tenga derechos, pues usted tiene que accionar o debe accionar en concordancia con un respeto acorde. eh, de respeto hacia las demás personas, hacia las personas que lo rodean, con respecto a sus entornos. Entonces no solamente es un comportamiento respetuoso con las demás personas, sino también un comportamiento respetuoso con su entorno, con su ambiente, con su contexto e incluso con su ambiente. Y un respeto también por usted mismo. Entonces, cuando usted tiene en sus comportamientos sociales un respeto por la sociedad, por el ambiente y por usted, entonces se habla de que usted está ejerciendo el civismo. Esto según palabras de Cifuentes en el año 2008. Siguiendo con los demás términos, aquí tenemos una matriz conceptual de 6 términos más que también tienen similitudes y específicamente en lo que tiene que ver con los términos de regla, norma y ley. Las reglas son los modos de ejecución de una actividad convenida en una colectividad. Entonces, una colectividad conviene un método o elabora o establece un método de convivencia en el cual pues
está caracterizado por ciertas maneras, por ciertos modos de proceder y a esos modos de proceder, a esas formas de proceder, a esas eh, características de convivencia, entonces es lo que se conoce como reglas. Las normas, pues, son un sinónimo también de regla y las leyes también son sinónimos. Para mí, eh, la verdad es que los tres términos es lo mismo. Quizás dependiendo de los contextos y los paradigmas y las características particulares en donde ellos se apliquen, entonces quizás pudiesen adquirir eh, un rango más formal que permita de pronto llamarlos de modos diferentes. Por ejemplo, en las normas, el diccionario de la Real Academia eh, señala que es una regla, una pauta que regula el comportamiento. ¿El comportamiento de quién? De los seres humanos. Entonces, si vemos, una regla también regula y además pauta una serie de condiciones para una convivencia en una sociedad. Entonces, las normas, por lo tanto, al ser reglas, pues están las reglas incluidas en las normas. Y todo esto se hace con el fin de regular, de organizar, de ordenar. Nunca se hace con el fin de reprimir. Y las leyes, por otra parte, entonces son reglas fijas. Fíjate que siguen siendo la ley una regla y a veces hablamos de normas jurídicas. Entonces, ley, norma y regla, eh, es válido que lo podamos definir como lo mismo. Sin embargo, en la parte de ley, cuando hablamos de leyes, nosotros los individuos en las sociedades lo asociamos con un rango más formal, con un rango más imponente, con un rango que pensamos que requiere de más respeto porque evidentemente está asociado con la parte gubernamental, con la parte de incluso de penalizaciones más fuertes cuando se infringen estas normas o estas reglas llamadas leyes. Pensamos que el castigo pues es mayor y por lo tanto le damos mayor importancia a cuando escuchamos un término ley a que cuando escuchamos un término norma. Pensamos que las normas o las reglas de pronto pueden tener cierto carácter de infracción y que eso no nos va a conllevar a ninguna consecuencia, pero sí las reglas y las normas también si las incumplimos, pues entonces eh, tendremos lugar a una sanción. Si usted en las empresas, por lo general en las organizaciones, existen normativas, existen normas de convivencia, existen reglamentos internos y cuando usted incumple una norma o una regla, por supuesto que va a ser sancionado e incluso puede ser despedido de la empresa. En el caso de las leyes, pues eh, someten a reglamento un fenómeno o un comportamiento o un hecho social y el individuo que incumpla con esas normas, con esa ley, pues va a tener una sanción. Normalmente las leyes son utilizadas más para la parte gubernamental, entonces quizás las sanciones son mayores y allí es donde pudiésemos establecer una diferencia, como ya lo dije anteriormente. Para hablar del tema de valores, moral y ética, me gustó mucho un trabajo de investigación científico que encontré de unos autores del año 2021, especialmente su coautor principal, Soca Cabrera. Y me gustó mucho porque ellos, en ese solo trabajo, ellos hablan de los valores de la moral y la ética y entonces me pareció pertinente poderlo traer el día de hoy para que conozcamos más acerca de estos conceptos. En cuanto a los valores, se habla de que son cualidades positivas para desarrollar una actividad. Es un modelo ideal de realización del individuo que intenta plasmar en su conducta. Entonces, los valores son sencillamente cualidades, son características positivas que inciden eh, en la realización de una persona y que ésta lo puede plasmar en su conducta. Entonces, si esta persona tiene conductas positivas, estamos hablando de que es una persona que tiene buenos valores, más cuando una persona actúa de manera negativa, hace una acción negativa en la sociedad, entonces estamos hablando de que esta persona no tiene valores y por lo tanto los valores no son más otra cosa, como ya lo dije, que son
cualidades positivas que distinguen a un individuo y establecen ciertas conductas dentro de la sociedad eh, que inciden positivamente en el andar de esta persona. En cuanto a la moral, se compone de valores, de reglas y costumbres definidas por determinado grupo o cultura que es común a todos sus miembros y que establece cómo las personas deben comportarse en la sociedad. Entonces, la moral tiene que ver con las normas, con las reglas, tiene que ver también con los valores, todo está allí mezclado, es como un compendio de lo que ya hemos tratado y simplemente la moral la va a establecer las costumbres, las reglas y los valores que un grupo eh, tenga definido para su debido comportamiento en un momento o en un lugar determinado. Es decir, que quizás para unas personas hechos morales pueden ser para otras hechos no morales o hechos inmorales. Por eso se habla de moralidad y de inmoralidad y quizás lo que para algunos es moral, para otros no. Pero lo cierto es que son todas esas costumbres y valores que van a definir el comportamiento, la aceptación de algunos grupos en un entorno. La ética por su parte, es el conocimiento extraído de la investigación del comportamiento humano al intentar explicar las reglas morales de forma racional. Entonces, eh, la ética viene a estar asociada más con, con la ejecución o esa proyección de esas normas morales en el comportamiento de un individuo en su entorno. Eso es lo que va a definir si un individuo es ético, si tiene ética o no tiene ética. Lo va a definir esas acciones. Por eso a veces vemos profesionales o vemos gerentes en las organizaciones o individuos en los sistemas organizacionales que decimos, esta persona no tiene ética. Entonces no tiene ética porque sencillamente no está su comportamiento ajustado a las reglas y a las normas y mucho menos a la parte moral que tiene que ver dentro de esa organización donde ese individuo se desenvuelve. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en una próxima oportunidad y les deseo que pasen un buen día.